ser breve porque los expositores así lo requieren. Quiero definirlos sintéticamente. Por un lado, el padre Pepe Di Paola y la hermana Marta Peloni son dos referentes éticos. No es poco. Dos referentes éticos en una misma mesa. Por historia, por trayectoria, por compromiso. Son además personas que visibilizan la actividad, que tienen un enorme compromiso, militantes de las causas sensibles como cada uno de los que estamos aquí presentes, de las causas sensibles con los sectores más vulnerables y con los sectores que tienen los derechos vulnerados. Pero además son portadores, promotores de esperanza. No es poco, no es poco. Portadores y promotores de esperanza. La esperanza es un activo que este país necesita y ellos son gestores, promotores activos de esa esperanza que necesitamos todos los días. Con Pepe tenemos asignado un tema crucial para los foros en el futuro. Gracias a Dios que podemos decirlo, que podemos hablarlo porque vamos a poder trabajarlo. Es nada más y nada menos que las políticas públicas con las cuales tenemos que incidir en el Estado que tiene la obligación, la responsabilidad, el compromiso de asistir a la ciudadanía. Los foros hemos trabajado casi de una manera exigente por la coordinación general durante todos estos años, con la obligación de tener los equipos interdisciplinarios, de abogado, trabajador social, psicólogo, para asistir a las víctimas, que esa es nuestra tarea, cómo asistir a las víctimas con profesionales y acompañarlas en el seguimiento de todo el tiempo que se necesita con ellos esta tarea. Pero resulta que llegamos a un punto en que la situación del país nos hace darnos cuenta que estamos haciendo de bomberos. Estamos asistiendo a las víctimas, ayudándolas con los profesionales, acompañándolas. No tenemos recursos. Necesitamos casas. Pepe va a hablar seguramente de su especialidad, que es dónde ponemos a los chicos que necesitan internación. Las becas se centralizan en un sector. Esto lo decimos los del interior. Y sabemos que ahora Cedronar anda mejor, gracias a Dios, está ordenándose, pero todavía falta muchísimo. Aquí hay psicólogos que trabajan con los adictos y saben lo que cuesta. ¿Qué hacemos con esos chicos? Bueno, todo lo que significa políticas públicas. Y para esto vamos a ver. Vamos a hacer la historia de cómo comenzamos, como decía Lourdes muy bien, que la red, desde el año 2008, que comenzamos con los foros de Goya, Mercedes, Curuzucuatiá en Corrientes, está conformada la red por estos foros sociales, que sí, nos vamos integrando. En algunos países, como por ejemplo, he ido a Ecuador, quedó conformado allá, pero lo absorbió una red mucho más grande. Entonces, bueno, están funcionando desde la red que impusieron. En Uruguay, bueno, tenemos problemas con las leyes, no difieren las leyes, pero bueno, están trabajando muy bien y por eso hoy trajeron a los de Paysandú también, Salto y Paysandú.
Bueno, articular acciones, sensibilizar, capacitar y asistir a las víctimas de trata, tráfico de personas, violencia de género, abuso, explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes y todo tipo de adicción. Hoy tenemos el gran flagelo, problema social de la ludopatía con los chicos. Y esto podríamos después intercambiar, gran debate, qué pasa con las agencias de quiniela donde están los barrios pobres, que los chicos van a las máquinas de tragabilletes hoy y dejan toda su adolescencia con lo poquito que tienen en el juego. Bueno, tantos tipos de adicciones, la adicción a la pornografía. Bien. Para poder hablar de las políticas públicas, tenemos necesariamente que conocer la realidad de pobreza del país, ¿o no? Porque, ojo, ¿dónde vamos a incidir con mayor fuerza? Y allí donde hay pobreza, porque la economía del país tiene que nivelarse en algún momento. Y hoy vemos que es difícil, no hacemos partidismo, pero tenemos que ubicarnos ideológicamente dónde colocamos el dinero del país, la economía del país, diríamos vulgarmente en el barrio el reparto de la torta. Las políticas públicas tienen el nacimiento del dinero que se distribuye en nación a las provincias. Y nosotros desde ahí, desde abajo, desde el foro, tengo que ver con mi municipio. ¿Qué pasa con lo que necesito en la justicia, en desarrollo social, en las viviendas? Por Dios, un desalojo esto es real, un desalojo de una madre sola con 6 hijos, 7 hijos, con una nena embarazada, desalojada en 24 horas de su casa porque había un conflicto judicial. No preguntó al CONAF, no preguntó a Invico, que tiene la obligación de dar respuesta a esa mujer con esos 7 hijos, más allá de que sea verdad que tiene que salir del hogar. ¿O no? ¿Qué está primero? Bueno, esa lucha yo quiero que la llevemos como compromiso en nuestros foros. Estoy poniendo ejemplos puntuales, pero es tan grande el abanico de las necesidades. Por eso, fíjense, el 32% de los argentinos que viven en los 31 mejores y mayores conglomerados urbanos del país es pobre. Y la indigencia argentina actualmente dentro de esa pobreza marca el 6,3%. Todos estos datos están sacados del INDEC. Bien. ¿Qué pasa? Nomás porque no me funciona. Son 8% de millones de personas que viven, miren ustedes, la pobreza, con recursos insuficientes para adquirir una cantidad mínima de bienes y de servicios que les permitan no ser consideradas en situación de pobreza. Estos son los pobres que algo tienen, pero no tienen los suficientes de recursos para cubrir esto. Seguimos. De esos 32%, sacamos los 8% de millones de pobres relevados, de los cuales el 1,7% millones son indigentes, que equivalen al 6%, vamos a decir, de toda la población relevada. Es decir, con sus ingresos no logran adquirir una canasta básica de alimentos y sin servicios de ningún tipo. Entonces, miren la cantidad de pobres que tienen algo, pero no tienen lo suficiente para tener una vida digna. Y los indigentes, los que no tienen nada. Y ahí está toda la vulnerabilidad, pobres e indigentes, a los cuales nosotros atendemos y debemos atender. Porque el rico tiene posibilidades, o el que tiene posibilidades
porque no es pobre, de tener un abogado, un psicólogo, una trabajadora social, un foro que lo contiene, no va a venir a nosotros. Pero todos estos pobres, todos estos indigentes, son los que atenden. La cantidad más grande del 40% de pobres la tenemos en Corrientes y Misiones, Chaco y Formosa. Esto es lo más fuerte. Así que, hermanitas de Formosa, que se me han venido con una gran alegría que tenemos, a ver si reactivamos todo Formosa. Ellas están en Clorinda y ha sido uno de los primeros foros que hemos tenido y bueno, han tenido dificultades y acá están. Bien, seguimos. Entre el 35 y el 40% tenemos todo el noroeste que en realidad nos están faltando los foros ahí. Tenemos representantes, sí, en Salta, Tucumán, Jujuy, arriba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, queda ahí, Neuquén, no, Neuquén está acá abajo, bueno, pero por ahí es todo el noroeste, ¿se dan cuenta? No sé si me comí alguno. Santiago del Estero, ahí está Santiago del Estero. Bueno, la otra que sigue, que es un poquito mejor del 30 y 35%, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Pampa, Río Negro. Primero Neuquén, Río Negro, esta es la más pequeña, es la que mejor están, las que menos pobreza tienen, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Río Gallego. Fíjense, medio país podríamos decir, ¿no? Con pobreza en algunos extremos fuerte. Este es el posicionamiento que tenemos del Estado frente a lo que nosotros hoy tenemos como leyes ya ganadas y que no se cumplen. El Estado todavía nos está hablando de menores. Nosotros hablamos de niños y jóvenes. El Estado habla de objetos de protección en los niños. Nosotros hablamos de sujetos de derecho. Ellos hablan de protección de menores. Vayan mirando las políticas públicas, Protección de menores. Nosotros decimos protección de derechos. Ahí la política. ¿Qué derechos? Derecho a la salud, derecho a una vivienda con la familia mínima, derecho a la escuela, derecho a todo lo que es la alimentación básica, derecho a la recreación, a la libertad. Pensemos en los chicos que aún están penalizados o que los llevan por cualquier situación y los penalizan. Todavía en el interior se penaliza a los niños. Entonces, protección de derechos. Protección, dice el Estado, que viola o restringe derechos. Nosotros decimos protección que reconoce y promueve derechos. Porque la responsabilidad es del Estado, no es del niño, del adolescente. Por eso ellos van a decir, van a hablar y ya están bajando la edad, la punibilidad. Es un horror esto. Pepe va a hablar especialmente de este tema. Una infancia dividida, nosotros hablamos de infancia integrada. Ellos hablan de incapaces, nosotros de personas en desarrollo. No importa la opinión del niño, dice el psicólogo que va a trabajar en la cámara Gesell. Y nosotros decimos, justamente, el niño tiene como centralidad su opinión. La opinión del niño es central. Esa es una incidencia que tenemos que exigir. No, en Rawson nos encontramos con que la cámara Gesell no existía. ¿Cómo escuchan al niño? Directamente
El juez resuelve sin escuchar al niño. Esto se logró en el foro de Rawson, fue la primera tarea que tuvieron. Tuvimos que visitar al ministro de Justicia. Situación de riesgo o peligro moral o material o situación irregular, dice el Estado. Y nosotros decimos derechos amenazados o violados. Menor en situación irregular, nosotros decimos adultos, instituciones y servicios en situación irregular. Ellos hablan de juez ejecutando política social y asistencial. Nosotros hablamos de juez en actividad jurisdiccional. Juez técnico, no un juez que es padre, un juez técnico justamente para hacer lo que corresponde en orden a la familia. Sabe hacerlo. Juez con facultades omnímodas, juez limitado, con garantías, decimos nosotros. Lo asistencial confundido con lo penal, así es el Estado, así funciona. Y nosotros decimos lo asistencial separado de lo penal. Menor abandonado, delincuente, dice el Estado, y nosotros decimos desaparece ese determinismo. Es sujeto de derechos el niño, abandonado. Imputados de delitos como inimputables, nosotros decimos responsabilidad penal juvenil. Acá los abogados manejan bien todo esto, pero hay que exigirle al Estado que lo cumpla, porque nuestros abogados son todos cumplidores de estos derechos. Por eso están en los foros, los elegimos. No tenemos un abogado que va a favorecer las leyes que el Estado todavía no cambió, que no pone en vigencia o que encubre. Derecho penal de autor, derecho penal de acto, decimos nosotros, no de autor. Se evalúa el acto. Privación de libertad como regla, por eso los encierran, dice el Estado, y nosotros decimos privación de libertad como excepción y solo infractores o otras sanciones. Y por último, las medidas por tiempo indeterminado. Nosotros decimos medidas por tiempo determinado. Bueno, por favor, a los abogados que están aquí presentes, esta lista hay que tenerla vigente permanentemente para exigir, y el foro firma. Y cuando hay que hacer la denuncia, firma la red. O firmo yo por la red, para no comprometer la vida de ustedes que tienen familia. Nosotros podemos hacerlo porque además a mí no me van a sacar ni un peso. ¿Por qué? Porque tengo el voto de pobreza, ¿no es cierto, Pepe? Bueno, miren, yo les dejo con esta pobre exposición, porque ya ven que la técnica no es mi fuerte, pero tenía que hacerlo porque hay estadísticas que hay que manejarlas. Decirles que esta es la misión para este año dentro de todo lo que dijo Lourdes, que manos a la obra, tenemos que comprometernos con que el gobierno baje todo eso que necesitamos en las políticas públicas, baje a las provincias, tenemos que hacernos sentir. Como síntesis, ¿no? Marta nos habló de la política pública, el rol del Estado, la necesidad de mayor compromiso y asistencia a la comunidad, el rol de los foros, de asistir a las víctimas. Nos habló de porcentajes, el 31% de los mayores aglomerados urbanos en situación de pobreza. Ahora, si lo transformamos en personas, a esas estadísticas son 8.700.000 personas. Nos describió la pobreza por regiones, es decir, altísimo impacto en el norte decreciendo hacia el sur, y también la presencia de la red de infancia robada, la presencia geográfica en territorio, que es el compromiso, la actividad, el acompañamiento. Y finalmente, los niños como sujetos de derechos, como síntesis de la exposición de la hermana Marta. Otro militante de la vida que nos hablará de la problemática de los barrios, de la infancia, que es el padre Pepe, a quien les pido reciban con un fuerte aplauso.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias porque realmente Marta para todos nosotros es realmente un verdadero ejemplo desde la fe y del compromiso con la vida, y ha sido para todos nosotros un gran referente y lo sigue siendo. Es decir, esto de seguir siendo referente a pesar de que pasen los años, no es que esté vieja, sino que está más madura, es muy importante para todos nosotros, ¿no? Así que gracias también, Julio, por la invitación, gracias a todos. La verdad es que nosotros como equipo de cura de las villas, hoy día podríamos decir somos bastantes. Hoy estoy en la provincia de Gran Buenos Aires, hay varios que estamos en Gran Buenos Aires, otros que originalmente somos de capital de la ciudad de Buenos Aires. En la historia de los curas de las villas, que en este año que viene se cumplen 50 años. 50 años de que se creó el equipo de sacerdotes para las villas de emergencia, y desde que Carlos Mujica y sus compañeros se fueron a las villas ya en forma, podríamos decir, determinante, organizada, algunos a vivir, a trabajar como sacerdotes obreros. Toda esa época, aunque ya estaban yendo a las villas, ¿no? Pero bueno, este contacto ya significaba querer ser un vecino más. Esa era un poco la distinción, ¿no? Y este querer ser un vecino más tuvieron desafíos diferentes, de acuerdo a la época que les tocó vivir, ¿no? Mujica, yo siempre digo, jamás hubiese pensado que el problema de la droga lo iba a tener en la Villa 31, donde él estaba y ponía su corazón. Sabía que la tenían en el barrio donde él vivía, que era el barrio norte, barrio de clase alta, acá cerquita. Entonces, como que la droga era una especie de entretenimiento de las clases altas y no era el problema de la clase que estaba él compartiendo el día a día en la villa, ¿no? Y de pronto el trabajo de él era otro y sus desafíos eran otros, tenían que ver en ese momento con la vida política argentina, con la gente que venía de los barrios a los barrios del interior del país. Y bueno, los fueron acompañando, después vino la dictadura, los curas que ayudaron muchísimo a través del amparo a parar un poco las topadoras y con creatividad armar cooperativas de viviendas en distintos lugares. Después volvió la democracia, volver a acompañar a la gente en el proceso de vuelta a los barrios. Planes inconclusos, como el plan Arraigo, que seguramente pudo aplicarse en algún lado. Bueno, después vino todo un desafío nuevo, pero siempre fue acompañar al vecino de la villa, ¿no? Esa era un poco la... En este acompañar como un vecino más significaba también tratar de construir la vida de la iglesia dentro del barrio, que era más importante que lo específicamente religioso que podemos pensar, porque a lo mejor uno puede decir, bueno, no es una charla para hablar sobre los sacramentos, pero la iglesia significaba la institución dentro de un barrio. Era una institución clara, concreta, con una persona que hacía participar con un espíritu amplio a otras posibilidades y a otros grupos. Entonces, las villas de Capital Federal tuvieron una característica siempre diferente. ¿Por qué? Porque era la institución fuerte cuando el Estado no estaba presente. Porque si hay algo que tienen en común todos estos barrios es que el Estado tuvo una ausencia permanente a lo largo de las décadas. Entonces, siempre fue la gente del barrio que se organizaba y la institución, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las parroquias, las que hacían el trabajo que debiera hacer el Estado, ¿no? Ahora, esta organización hizo que muchas de las cosas que hay en las villas hoy se valoren. Se valoren porque las calles, las construcciones, todas las cosas que se ven en la villa, que se pueden sentir como
propias. A veces la gente dice, pero no se quiere de la villa de este hombre. ¿Y cómo se va a querer ir si su abuelo vive acá, su papá vive acá, si se crió acá? Ama este lugar. Y lo ama más que si hubiese comprado una vivienda en un lugar extraordinario, porque tiene toda una historia, ese lugar, con su vida, con la trayectoria de sus antepasados muy grande. Entonces, bueno, para nosotros el interpretar eso significaba el poder vivir en la villa, ¿no? Y poder darle este sentido en todas las cosas. También el respetar su manera de rezar, su manera de pararse frente a la realidad y aprender, no tratar de imponer. Entonces, bueno, ¿a qué voy? En este último tiempo, yo estoy en las villas hace un poquito más de 20 años, con un lapso de 2 años que me fui a Santiago, no por decisión del obispo, sino de los narcotraficantes. Y ¿cuál fue un poco la tarea nuestra? ¿Dónde pusimos el eje? Y realmente lo que vimos era que los niños nos estaban gritando que sus derechos eran vulnerados. Porque si uno se pone a mirar la construcción que empezamos a realizar desde hace 20 años a esta altura y sigue creciendo, es ver en la villa, más que nunca, los derechos de los chicos vulnerados. Y el grito de los chicos diciendo, no tenemos derechos. Nosotros en algún momento, como cura de las villas, escribimos un documento que hablamos de la droga en la villa despenalizada, de hecho. Porque decíamos, bueno, en los ambientes universitarios se debate sobre la legalización. En el fondo, decíamos, discuten quién lo distribuye, si el Estado, si lo distribuyen los narcotraficantes o un privado. Pero en el fondo lo que nosotros estamos diciendo es que la droga acá está haciendo estragos, está haciendo un daño terrible. Y entonces decíamos, hay un punto que tiene que ver con me parece con lo que planteé también el encuentro, y que a lo mejor a ustedes les pasa, es que la mirada nuestra es que el mundo adulto se retiró de la gran responsabilidad de hacerse cargo de los chicos, ¿no? O sea, la figura del adulto en otros tiempos, en la época de Mujica, en la época hasta hace 30 años atrás, tiene un rol bastante importante. Y no hablo de los casos abusivos, ¿no? Estoy hablando de lo normal, de lo común, del rol que puede tener el padre, la maestra, un familiar, un cura, lo que sea. El rol del adulto significaba poder ayudar en el crecimiento a ese niño, a ese adolescente y a ese joven después. Lo que hemos visto es que el individualismo en la Argentina, si no solamente ha triunfado muchas veces en lo económico, lamentablemente ha entrado como un virus en toda la sociedad argentina. Es una sociedad mucho más individualista, como que por más que se peleen a veces los políticos, todos pecan de individualismo. El liberalismo, si se quiere, se ha metido en cada una de las instituciones o organizaciones o ideas políticas. Entonces tenés discusiones de un hombre de ultraizquierda y de ultraderecha y vos decís, piensan lo mismo, muchachos. Porque la única grieta, para ser sinceros, son los millones que están bajo la línea de pobreza. Es decir, lo demás es si ves un canal o si ves el otro, es una discusión de café. Y si van a una marcha un día, una marcha a otro. Pero lo importante para nosotros es poder ubicar dónde está la grieta. La grieta donde están los millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza. Y no es menor los datos que Marta mostró ahí, porque la gente que viene a nuestros barrios a vivir viene justamente de las provincias que marcó con un mayor índice de pobreza. Y vienen aquí a lo mejor a buscar lo que no le puede dar el lugar donde viven. ¿No? Me pasó cuando fui a Santiago, ahora que estoy en la villa en José León Suárez, tengo un montón de gente de Santiago. Me siento bárbaro porque
cantamos chacareras, tomamos mate, comemos algún asado de vez en cuando. Y bueno, digo, lo importante es la procedencia, justamente tiene que ver con este mapa, ¿no? Donde existe la pobreza más extrema. Pero lo importante es, en esta exclusión, en este individualismo que también se metió, no es un problema mío, no es un problema mío. Entonces el adulto se replegó y dejó, tanto en la escuela, tanto en tantos ámbitos, que el problema sea de otro, que se meta el Estado, decían, ¿no? Que se meta el Estado, es un problema del Estado. Y yo diría, en cierta forma es un problema del Estado, pero si nos podemos ir al final, también la escuela es el Estado, somos todos Estados. Hay parte del Estado, pero hay parte muy importante de esta actitud un poco individualista, un poco egoísta, en el que ha entrado nuestra sociedad de hace varias décadas atrás, que es no es un problema mío. Y entonces es muy fácil tirar el problema al otro y no hacerse cargo, ¿no? El hacer foros significa yo me hago cargo del problema. Nosotros, cuando tenemos que decidir, y coincidía, le decía Marta, el mismo año, 2008, empezamos los hogares de Cristo, porque veíamos que nosotros chocábamos contra la burocracia del Estado. Podríamos ir echándole la culpa al Estado, pero dijimos, vamos a hacer algo que signifique a nuestra manera y con las limitaciones que tenemos, una respuesta. Que el pibe que está tirado en la calle porque es adicto al paco, sienta que tiene un lugar en donde lo vamos a recibir y a partir de ahí comenzará una historia diferente. Que todavía no teníamos bien pensada ni organizada, pero al menos había una intención de estas dos cosas, ¿no? De recibir la vida como venía, como bien marcabas al principio, y esta tarea de cuerpo a cuerpo que nos planteaba. Es decir, bueno, ¿cómo empezamos? Una cosa importante es decir, bueno, en esto, terminar con estas, a veces, discusiones que también polarizan, ¿no? Antes, 40 años atrás, íbamos a lo mejor a una marcha, que iba, me acuerdo, programa Andrés, viaje de vuelta, y veíamos cómo ellos luchaban en su momento por el tema de las adicciones y trataban de recuperar a tantos pibes que estaban abandonados en la droga. Y en esa época se pensaba que un exadicto solamente podía dar respuesta a ese problema. Después, muchos años después, la ley de salud mental pareciera que solamente un psicólogo o un psiquiatra te puede ayudar, ¿no? Entonces nos fuimos también al otro extremo. Entonces, la propuesta nuestra es la comunidad es la que puede ayudar, en donde va a ser muy importante el operador terapéutico, que va a ser generalmente un chico que pasó por un problema de adicciones, y muy importante la psicóloga y la psiquiatra que nos ubica en el diagnóstico exacto y caminar como comunidad dentro de ese ámbito para la recuperación de los chicos. Entonces, así se plantea esto. ¿Pero por qué viene este planteo? Porque es el desafío, es lo que escuchamos nosotros en la villa. Ya no era el grito que escuchaba Mujica, o podía escuchar Richardelli, o podía escuchar Bernaza, que fueron los curas que nos antecedieron. Los gritos que escuchamos nosotros tienen que ver con chicos que estaban abandonados por la sociedad y que tenían realmente un problema terrible, que la sociedad en general no se hace cargo. Porque esto, que no es lo mismo fumarse un porro en este barrio que en los barrios nuestros, no lo entienden. No entienden que los chicos nuestros rápidamente van a otras drogas más pesadas. No saben que el chico que está en un barrio humilde no tiene los medios necesarios para ir al estudio, para capacitarse, para poder salir a trabajar rápidamente. Es una especie de sociedad en donde se desconoce lo que pasa en este ámbito de aquellos que son excluidos, ¿no? Entonces, por eso digo que las discusiones de esta famosa grieta que a veces nos quieren hacer creer que es la grieta que existe, para nosotros es una discusión de clase media. Lo más terrible es que no se charla de lo que pasa abajo, de la clase que está abajo y que está totalmente excluida de todos sus derechos, especialmente los chicos. Y cuando uno ve en esto, ahí nos preguntamos,
Y por eso fuimos, ni bien salió esto de la baja de edad, salimos al cruce. ¿Por qué? Porque después de haber hecho toda esta lectura y estar trabajando frente al abandono del mundo adulto de los chicos, ahora pareciera que el problema se soluciona a través de los chicos y no de los adultos. Entonces, nosotros decimos, si el mundo adulto se retiró, el mundo adulto no se hace cargo, el Estado se replegó, la sociedad civil no se hace cargo en forma organizada, pues la comunidad organizada es lo que hay que restaurar en definitiva. Entonces uno dice, encima tenemos que responsabilizar al chico, hay que bajar la edad. Entonces, y dentro de 20 años vamos a estar charlando acá en el Bauen, si ellos tienen la razón para decir hay que bajarla a 12 y después a 10. ¿Y por qué? Porque se va a ir avanzando. Si no cambiamos el rumbo y nuestra actitud como adultos, como argentinos, es que realmente las discusiones siempre se solucionan por el atajo, no por el problema real. Entonces, la postura nuestra fue enseguida salir a responder no. La baja de edad no es la solución, porque estamos hablando de chicos que no tienen a su mano, no tienen cerca de ellos lo necesario para poder desarrollar las capacidades que Dios les regaló. No tienen ni la forma de capacitarse, ni la forma de estudiar, ni la forma de poder vivir con dignidad. Entonces, muy importante para nosotros en este día, para compartir con ustedes, es, estando en el mismo camino, escuchando las voces y tratando de trabajar desde los sectores realmente más necesitados o excluidos, o algunos sectores más excluidos, el poder decir que las políticas tienen que cambiar, tienen que tener como eje, sin duda, esto de decir la exclusión es lo que tenemos que solucionar. Uno va a un hospital público y tiene que realmente esperar para poder solucionar su problema muchísimo. Uno tiene que ir a un hospital público y tiene profesionales excelentes, pero una organización que no le ayuda ni a la familia ni al enfermo. Eso es lo que sufre la gente de los barrios más pobres, que tiene que ir con 2 colectivos y que a lo mejor encontró que no estaba la persona que lo tenía que atender. Entonces, la exclusión se vive todos los días, no se vive solamente en un momento. Y entonces cuando uno se acostumbra a eso, es que realmente la cosa anda mal. Y por eso el eje de cualquiera de los gobiernos, sea el color que sea, tiene que estar puesto ahí. Y no tiene que estar puesto en otro lado. Y no tiene que estar puesto en achicar el Estado, no tiene que estar puesto en despedir gente, tiene que estar puesto realmente en incluir y en poder dar el modo de que cada una de las personas que viven en los barrios más pobres puedan desarrollar estas capacidades. Estamos lejísimos, acá en el tema de adicciones hablamos de décadas, por eso se pidió que se declarara la emergencia nacional en adicciones, tanto en prevención como en recuperación, porque el fenómeno del narcotráfico creció un montón y la respuesta que dimos como sociedad fue pésima, que es la que acabo de responder, o sea, pésima en el sentido de que muy pequeña frente al gran problema que teníamos. Imagínense que a Santiago lo llamaban provincia de tránsito y cuando yo fui a Santiago, a Campo Gallo, estuve allí 2 años y yo pensé que iba a hablar de otros temas y de todos los pueblos me llamaba el de Quimilí, el de Monte Quemado, el de Añatuya, me decían, Pepe, ¿puedo venir a dar una charla sobre adicciones? Porque acá está metido, y te das cuenta que está metido. Entonces, se ve mucho de mentiras. El narcotráfico creció, se miró para otro lado, está entre nosotros, se instala de distintas formas y perturba especialmente la vida de los más pobres. Entonces, realmente esperemos que la tarea de todos nosotros, que realmente tenemos que juntarnos y tirar para el mismo lado, como lo hacemos en este momento, y otros tantos de la sociedad,
podamos juntarnos para realmente trabajar con mucha fuerza en estos excluidos, que es la única grieta que existe en la Argentina. Gracias. Creo que lo del padre Pepe fue testimonio, reflexión y toma de posición. Digo, una descripción de los 50 años de los sacerdotes en las villas, de su referencia al padre Mujica, de construir esa experiencia de la vida en el barrio, del estado ausente nuevamente, como lo había planteado Marta, y de aprender a escuchar y no imponer, de aprender a escuchar y no imponer, hacer como desarrollar esto como aprendizaje, el grito de los chicos sin derechos. Y finalmente 3 referencias. El retiro del mundo del adulto, ¿no? Planteó esta ausencia de responsabilidad, un poco de la familia, un poco de los docentes, de los padres, de referentes. Y nos dijo, la única grieta es la pobreza. La única grieta es la pobreza. Y dejó un tema latente que es de lucha permanente, que es la baja de punibilidad. Un tema siempre en agenda. Pero también un desafío que hay que todos los días, y quienes son referentes lo saben, no solamente en el territorio, sino también en los medios de comunicación, es una lucha permanente.